Buenas tardes, alumnos. Estamos entonces por iniciada esta sesión, la primera práctica de patología especial. Entonces, comenzamos. Ustedes saben ahora, bueno, como les explicaba hace unos minutos, entonces cada profesor tiene con sus alumnos. Si ustedes son del grupo 2-4, perfecto, me toca con su grupo. A esta misma hora tiene el doctor Chacón con el grupo 2-3. Entonces él le va a dictar y le va a explicar todo lo que es la práctica a su grupo. Entonces cada uno hacemos ya las prácticas individuales. Y entonces nosotros, pues, ustedes ya tienen la experiencia ya de la, del semestre anterior de patología general. Y bueno, pues entonces ya ustedes saben. Lo único nomás ahora que vamos a hacer un poquito más, digamos, trataremos de ser lo más didáctico posible, ¿no? Yo quisiera que cualquier cosa, cualquier inquietud que ustedes tengan, me la hagan saber, ¿no? O por el chat, no mediante, abren su micrófono y me lo hacen saber, ¿no? Si ustedes quieren también que les repita o que algo no quede claro en las explicaciones, también con todo gusto me hacen saber. Tenemos bastante tiempo como para poder discutir todas estas láminas, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido no vamos a tener problemas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta que alguien quiera manifestar antes de dar inicio? Bien, entonces vamos a comenzar con bien. Vamos a comenzar entonces con la primera lámina. El primer caso que nosotros vamos a ver es el infarto reciente del miocardio, ¿no? Entonces ustedes, si es que ya han llevado la teoría o lo que han llevado, entonces ya le han explicado, ¿no? El infarto reciente o infarto agudo del miocardio, o también conocido a veces ataque cardíaco, como le llaman muchos, ¿no? Esto es así. Entonces el infarto agudo del miocardio, esa es una lesión, ¿no? El término de infarto miocardio indica el desarrollo, ¿no?, de una necrosis de la zona miocárdica. Una necrosis miocárdica, y que se produce ¿por qué? Se produce como consecuencia de una obstrucción vascular, ¿no? Y esta obstrucción vascular va a producir una isquemia. Esa isquemia va a llegar a una falta de irrigación y consigo lleva a la muerte, ¿no?, celular, ¿no? Estos infartos, ustedes deben saber que es una de las causas, ¿no?, de muerte alta en el hombre, en la humanidad, ¿no? Y esta generalmente se da, esta isquemia o esta obstrucción se puede dar por una obstrucción de las arterias coronarias, ¿no?, o también de las circunflejas. Cuando hablamos nosotros de infarto, nosotros podemos decir a veces el infarto que puede darse a nivel de ventrículo. Este es el ventrículo y esta es la aurícula en esta imagen, ¿no? Entonces el infarto se puede dar a nivel del ventrículo izquierdo o el derecho, ¿no? O sea, y generalmente es el infarto del ventrículo izquierdo, a nivel ventrículo izquierdo, es el que se da con mayor frecuencia, ¿no? Y este infarto ventrículo izquierdo generalmente está dado por una obstrucción de la arteria coronaria, ¿no? Esta obstrucción del infarto coronario. Entonces, infarto ventrículo derecho. Entonces, esta es una obstrucción de la arteria coronaria, generalmente, o de la arteria circunfleja.
refleja a la izquierda, que también puede dar este cuadro. El infarto generalmente se da a nivel inferoposterior, y esto puede comprometer, cuando hay este infarto, inferoposterior compromete a la pared, al ventrículo izquierdo, puede comprometer, extenderse al ventrículo derecho y a la zona del hígado, ¿no? A esta zonita, lo que pueden comprometer. Entonces, estos infartos generalmente pueden ser de dos tipos también. El infarto puede ser transmural, cuando compromete toda la pared, la pared del miocardio, ¿no? Toda la pared miocárdica es transmural. O a veces también cuando es subendocárdica, cuando compromete solamente la parte o el tercio interno del endocardio, el tercio interno, todo eso es. Entonces, transmural compromete toda la pared y subendocárdica, que compromete solamente el tercio interno del miocardio. Siempre un infarto va a comenzar y las primeras lesiones que se van a dar es a nivel del subendocardio. ¿Y por qué a nivel del subendocardio? Porque acá la irrigación es muy pobre. Entonces, cuando hay un bloqueo, ¿no?, de la irrigación, entonces esta zona subendocárdica es lo primero que se va a afectar. Si eso, el bloqueo ya es mayor o es más severo o es masivo, entonces esto puede aumentar y llegar a comprometer a toda la pared miocárdica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? En cualquiera de estos, o sea, y esto ustedes ya saben, la primera causa, a veces tenemos la sensación, ¿no?, del cigarrillo, una causa de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, y eso, la esclerosis, el engrosamiento, lo que causa un bloqueo de estas arterias y puede llegar a este infarto miocárdico, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. ¿Qué cosa es lo que presenta el paciente? ¿Qué cuadro clínico puede presentar el paciente con esto? A veces lo que se describe, a veces el dolor, ¿no?, un dolor opresivo en el centro del pecho, un dolor opresivo. Pero este dolor opresivo, ¿no?, entonces, que está a nivel del pecho, a nivel del centro del pecho, puede estar también, puede darse a nivel del epicardio, ¿no? Puede proyectarse hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo, la cara interna del brazo, del miembro superior izquierdo, hacia el cuello y hacia la espalda. Entonces, esas son las primeras sintomatologías que puede presentar el paciente. Este infarto, esto va acompañado de ese dolor opresivo que no calma, porque a veces muchos de estos pacientes son hipertensos, entonces tienen un dolor, se le toman unas pastillitas sublinguales y no calma el dolor, ¿no? Entonces, eso hace, esa es la diferencia, que este dolor anginoso que tiene el paciente, ¿no?, o dolor precordial, entonces no se resuelve de inmediato, se prolonga. Y esto puede, entonces, se va a producir hasta que se produce el bloqueo completo y entonces ya nos da todo lo que es el infarto. Entonces, ese dolor entonces que aparece con angina de pecho, además ya el dolor ya viene más severo, hay dificultad respiratoria, hay sudoración, hay palidez también, ¿no? Entonces, todas estas morfologías, todo este cuadro clínico que se presenta el paciente cuando ve estos tipos de infartos. Entonces, esta es la lesión que nosotros vamos a ver. Entonces, toda esta, miren ustedes acá. Entonces, acá no tan solo tenemos la parte parte inferior aquí del miocardio, sino también tenemos esta vía interventricular que también está comprometida. Es un infarto bastante
bastante severo lo que hemos visto acá. Bien, eso es macroscópicamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a ver? Microscópicamente, acá ustedes tienen la lámina, acá tienen ustedes el corte que se ha hecho, el corte microscópico que se ha hecho para esta lámina, y esto es lo que nosotros vamos a ver. Esta, la primera lámina, corresponde a la parte del pericardio, ¿no? O sea, la parte externa del corazón y la parte miocárdica. Entonces acá usted siempre, para poder orientarse, acá usted ve tejido adiposo, con áreas congestivas, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y acá, tejido muscular miocárdico. Toda esta zona nosotros vamos a ver. ¿Bien? Esto es entonces la primera lámina para orientarnos. Nosotros no vamos a buscar el infarto en esta zona, por supuesto, ¿no? Tiene que estar en esta zona muscular, ¿no? Ahí está. Y esto es lo que nosotros vamos a ver ahí. Miren ustedes, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a ver? Para estos infartos de miocardio, entonces nosotros vamos a tener que se van a presentar una serie de alteraciones. En principio, durante las primeras 12 horas, no existen cambios evidentes. Macroscópicamente, si a nosotros nos llega un corazón o una necrosis de un paciente que supuestamente ha fallecido por un infarto cardíaco y nosotros lo vemos macroscópicamente, ¿no? Entonces lo más probable es que no veamos nada. Lo más probable es que de repente podría ser algo evidente de cáncer, o de infarto, no vamos a ver. No vamos a ver nada. Eso es en la primera. Pero sí podría ser que si lo llevamos al microscopio, a la microscopía electrónica, podríamos ver algunos cambios, ¿no? Algunos cambios como por ejemplo la pérdida de las estrigas, que eso sí ya nos dice que esto es infarto, ¿no? Entre las 18 y 24 horas, entonces ahí macroscópicamente ya puedo ver una zona de lesión, ¿no? Ya una zona de lesión. Y esta zona de lesión ya se manifiesta ¿con qué? Con un color, ¿no?, rojizo, un color rojizo, un color congestivo o hemorrágico, que se ve en toda esta zona donde se ha producido el infarto. Luego esto, ¿qué cosa? Esta zona isquemia ha producido, ¿qué cosa? Un daño celular. Y cuando hay un daño celular, ¿qué es lo que aparece primero? Los polimorfos nucleares. Entonces comienzan a aparecer los polimorfos nucleares. De las 14, 18 horas, 24 horas, llegan a aparecer los polimorfos nucleares. Llegan a un máximo estos polimorfos nucleares, ¿de qué? Hasta el tercer día. En el tercer día llega el máximo de producción de polimorfos nucleares, y estos polimorfos nucleares, ustedes saben que se ha producido un daño celular. Entonces estos polimorfos nucleares, en su afán que tratar de reparar ese daño celular, entonces muchos de ellos mueren y liberan esas zonas, los lisosomas, los gránulos que tienen, y eso sirve para dañar, ¿no?, también a las células aparentemente que están alrededor y sanas. Entonces todo eso se produce una necrosis. ¿Y qué tipo de necrosis? Una necrosis coagulativa, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver, una necrosis coagulativa, y que esto es la necrosis que va a llegar a un pico máximo en el tercer día. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. ¿Por qué? Porque justo en estos días es donde pueden muchas veces de ellos fallecer por algunas complicaciones. Bien, esto es lo que nosotros tenemos entonces. Vamos a ver acá, si podemos ver esto. Acá, miren ustedes acá, entonces son esta zona, estábamos a bajo aumento, donde vemos una zona de necrosis con focos de hemorragia, y estos puntitos negros que se ven son los polimorfos nucleares, ¿no? Entonces toda esta zona que vemos acá. Muy bien, esto entonces es lo que vemos. Esta es
Perdón, vamos a la anterior. Entonces acá, mire, a otro aumento, igual vemos, mire, zona congestiva, y lo primero que se ponen aquí a veces son estas células, y eso es lo que le da a veces esa coloración. Los miocitos se ponen un poquito rojitos, ¿no? Son eosinofílicos, y entonces eso da esa coloración y ese aspecto que tienen ahí. Miren acá, estos son polimorfos nucleares, y estas son ya los miocitos que ya se han degenerado y se están necrosando, muchos de ellos. Entonces, eso también, si gusta, lo podemos ver a un dibujo de aumento. Vamos a ver aquí. Miren ustedes acá. Entonces, esto es lo que nosotros, polimorfos nucleares y células miocíticas un poco acidófilas, ¿no? Y con gran cantidad de esta polimorfos nucleares. Como le digo, estos polimorfos nucleares, entonces, llegan a su máximo en el tercer día. A partir del cuarto día ya comienzan a disminuir estos polimorfos nucleares. Mira acá, son polimorfos nucleares, gran cantidad, y estos miocitos, miren ustedes acá, vamos a ver esta zona, acá, miren ustedes, ahí miren, todos estos miocitos, que aquí todos están hialinizados. Hay pérdida de las estriaciones, o sea, las estrías se comienzan a perder, y esto hace pues que todo esto se comience a degenerar. A este aumento claramente podemos ver los polimorfos nucleares y algunos restos celulares que se ven a este nivel, ¿no? Entonces, como le decía, esto es después del cuarto, quinto día, estos polimorfos nucleares comienzan a disminuir y comienzan a aparecer macrófagos. ¿Para qué? Para poder fagocitar todas estas zonas, todas estas células que ya están necróticas, ¿no? Luego aparecen los fibrocitos, ¿no? La fibrosis, y posteriormente, al quinto día, se van a formar las yemas vasculares. Al séptimo día ya nosotros tenemos ya formación diaria de tejido de granulación, ¿no? Entonces, y eso ya va tejido de granulación y constituye el tejido fibroso, que es lo que vamos a encontrar nosotros. Acá igual, miren otro aumento, miren acá, todas estas son las células miocíticas, algunas se pueden encontrar grandes, medias hiperplásicas, ¿no? Y todo esto es el polimorfo nuclear. Esto es lo que caracteriza pues al infarto agudo miocárdico. Esta es la otra toma también, ya que ha sido agregada a estas series, es igual a la que hemos visto, ¿no? Es solamente un panorámico microscópico de lo que estábamos viendo. Igual acá, miren ustedes, también un panorámico microscópico, donde también, si nosotros aquí vamos a dar un acercamiento, y este acercamiento lo podemos ver acá. Miren ustedes, ¿no? Entonces, aquí miren, toda esta zona es de necrosis, toda esta zona es de necrosis. Entonces, el tejido que está afectado. Ahí se ve claramente esa necrosis coagulativa, característica de la necrosis sistémica. Y miren ustedes cómo afecta el polimorfos nucleares a toda esta zona, a todas las estructuras del miocardio, ¿no? Gran cantidad de polimorfos nucleares, como ustedes están viendo. En esta toma parece como si estuviésemos visto, ustedes están viendo como si estuviesen en el microscopio directamente. Aquí ya se elevaba a 40 y eso es lo que ustedes pueden ver también, ¿no? Miren ustedes acá, entonces toda esta zona es infarto miocárdico. Eso es lo que caracteriza. Este tejido adyacente, donde está esto ya, esto se está comprometiendo, los miocitos se están comprometiendo, se están degenerando, se están necrosando, se están hialinizando y se están necrosando. Eso es característico. Bien. Seguimos. A ver, vamos a ver. Igual acá, miren ustedes, ya una zona ya de necrosis al momento, igual, lo que hemos visto es una mejor toma, ¿no? Entonces, para ver en la misma zona donde le estaba mostrando anteriormente, miren ustedes cómo se ven los polimorfos
vamos a darle acá un aumento para acá, miren, ¿no? Miren, toda esta zona es de necrosis. Toda esta zona. Miren acá lo que queda de los miocitos. Acá están hialinizados, hialinizados, hialinizados. Todos ellos ya están degenerados. Zonas de infarto, zonas de degeneración. Entonces, aquí ya los polimorfos nucleares y este fondo necrótico que vamos a ver. Todo esto constituye el infarto agudo. No se olviden entonces, infarto agudo es porque estamos, ya ustedes saben, inflamación aguda, polimorfo nuclear, ¿no? Infarto agudo. Y eso es lo que da. La presencia de los neutrófilos es lo que nos hace ver a nosotros que esta es una infección aguda, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver. Por favor, si alguien tiene que preguntar algo, que levante nomás porque su audio, que lo abra y que haga la pregunta. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Pueden contestarme a alguien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ah, ya, me estaba preocupando porque nadie puede hablar. Por eso le digo, todos, por favor, como todos podemos ver. Yo, por defecto aquí de la computadora, no puedo compartir la doble pantalla. No hasta dentro de unos días o semanas. Pero entonces eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a seguir entonces. Bien, esa es entonces la primera lámina. Seguimos ahora con la segunda lámina. Esta no es este de cambio. A ver. Este es. Ya, está bien. Seguimos con la segunda lámina entonces. Miren ustedes acá. Entonces habíamos dicho que en el infarto agudo llega al quinto día, ya comienza a disminuir, al cuarto día comienza a disminuir los polimorfos nucleares, comienzan a aparecer los macrófagos, linfocitos, las células plasmáticas, ¿no? Los fibrocitos y formarse la yema vascular. Para llegar al séptimo día, entonces ya esto ya se comienza a formar el tejido de granulación. En algunos pacientes, entonces, este tejido de granulación sigue su evolución y esto sigue evolucionando hasta llegar a las áreas de cicatrización. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros podemos encontrar con este infarto agudo? Que miren ustedes, este es el ventrículo. Este es el ventrículo, ¿no? Y este ventrículo, miren ustedes cómo está dilatado, ¿no? Y acá ustedes pueden ver unas manchas, unas opacidades que van a ver. Acá opacidades, dentro de la pared muscular. Entonces, esto pues algunas veces queda en algunos pacientes, cuando es el infarto endocárdico, la lesión es pequeña, ¿no? La lesión es pequeña. Pero cuando es transmural, entonces puede ocurrir que la lesión o las secuelas que queden sean mayor. Y estas lesiones, de acuerdo también al tipo de infarto, puede producir entonces a veces una dilatación de ventricular, una dilatación de ventrículo, ¿no? Esta dilatación de ventrículo, que es lo que vemos acá, una gran dilatación de ventrículo, y eso es lo que nosotros llamamos una cardiopatía isquémica crónica, que es como consecuencia realmente de haber producto de este infarto agudo miocárdico. Esto es así. Y esto, indudablemente, que ya el paciente va a quedar un poco limitado en sus funciones, ¿no? A veces puede tener entonces episodios de angina o de repente puede hacer ¿qué cosa? O otro cuadro u otro infarto miocárdico, ¿no?
Entonces, esto es un crecimiento, y este crecimiento lo que ha ocasionado es una cardiomegalia, ¿no? Una cardiomegalia acá también. Y esto es, a veces, y por estos problemas, es que es la cardiopatía, se produce una cardiopatía isquémica, ¿no? Esta cardiopatía isquémica, y esto ¿qué va a pasar? Se produce una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? En estos pacientes que han hecho esta secuela, insuficiencia cardíaca congestiva, progresiva. Y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que se ve como consecuencia de este tipo de acción. Bien, entonces aquí esta patología, entonces vemos que se caracteriza, ¿por qué? Porque hay una porción del músculo cardíaco, ¿no? Una porción del músculo cardíaco que se ha perdido su función, ha perdido su función. Entonces hay una deficiencia en el funcionamiento de acá. Por eso es que esta deficiencia hace que haya una serie de problemas, ¿no? La cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, ¿no? Crónica que nos va a llevar a cabo. Bien, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos microscópicamente, vamos a ver cosas. Esta es la lámina, mira usted, para que usted la vea. Acá hay una zona pálida, ¿no? Una zona pálida. Estas rosaditas son vamos a ver, ¿no? Entonces estas rosaditas, miren ustedes, son las zonas musculares, la zona miocárdica, y acá múltiples zonas pálidas que vamos a ver. Estas son las zonas cicatriciales que tenemos que nosotros. Y aquí está. Miren ustedes, ¿no? Miren ustedes lo que estamos viendo. Estas zonas, que son las zonas muscular cardíacas, todavía que están conservando, pero acá, como decía, son las blanquecinas, múltiples zonas. Estas son zonas de fibrosis, ¿no? Y esto es lo que ha quedado. Entonces, esto es lo que hace unas zonas de fibrosis miocárdicas extensas, ¿no? Y esto es como consecuencia de la secuela del infarto. Aquí vemos algunas células miocíticas de los miocitos, ¿no? Que esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver la otra lámina acá, muy bien, miren acá, igual, solamente células de fibrosis con áreas vascularizadas y algunas células de los miocitos que estamos viendo. Si nosotros nos acercamos, vamos a ver en esta zonita, miren acá, ¿no? Estas son células ya linizadas, ¿no? Que están atróficas, ¿no? Están atróficas. Y vemos acá otras células, miren, otras células grandes que son hipertróficas. Dentro de estas mismas zonas de fibrosis, ¿no? Estas zonas, que a veces se forman, nosotros hablamos como una zona cicatricial, ¿no? Entonces, zona de fibrosis vascularizada, con algunos que otros elementos inflamatorios, y en las zonas adyacentes periféricas, áreas de miocitos atróficos o hipertróficos, como la que vemos acá. Esto es característico de lo que nosotros vamos a ver. Bien, acá tenemos otra zona igual, miren acá igual, vamos a verlo también con un poquito. Ahí estamos en el microscopio y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver, abrimos. Miren ustedes entonces esta zona, miren qué diferencia en la coloración que toman estas celulitas con estas células ya opacas, ¿no? Degeneradas, en proceso de ya atrofia que tienen estos. Algunos fibroblastos que ustedes ven ahí son células fibroblásticas, ¿no? Y este es el componente tejido fibroso con aspecto ionizado que se ve. Estos puntitos son macrófagos con pigmentos de hemosiderina, signo de hemorragia antigua, que es lo que ha pasado. Esto es lo que va a hacer reconocernos a nosotros qué cosa es, ¿no? Toda esta patología de infarto antiguo. Eso es lo que va a hacer. Muy bien. Igual acá, miren ustedes, ya en la zona cicatricial, ¿no? La zona cicatricial, con zonas fibrosas, algunos fibroblastos que viven y otras son zonas organizadas como cicatriz.
sea salinizada, inservible en el pulmón. Esto no tiene función. Y si esto es de gran amplitud en la masa miocárdica, entonces las alteraciones, como les digo, van a ser mayores. Acá también, entonces, para ver estas grandes células que han perdido, miren ustedes, son grumos, se forman ahí como grumos, y acá, ¿no?, tremendas células con unos pigmentos dentro. Estas son células que se están degenerando con pérdida ya de las estriaciones, y eso es lo que vamos a ver. Y acá ya otras. Por eso se llaman unas áreas hipertróficas y atróficas, las que vamos a encontrar como restos en estas zonas del infarto antiguo. Estoy un poco pálida para ver lo mismo, pero no revisto nada las otras. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ustedes me dicen si no seguimos. Si no ha sido claro, díganmelo, podríamos ver también nosotros. A ver, ¿alguien? Con toda confianza manifiestan más su opinión. ¿O seguimos? A ver, vamos a ver. Muy bien. Malado, todo claro, Gabriel. Bien. Todo bien. Entonces podemos seguir. ¿Está bien? Bien. Seguimos entonces. Bien. La tercera lámina corresponde entonces a endocarditis bacteriana, o endocarditis infecciosa, ¿no? Esta endocarditis infecciosa, ¿qué cosa es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una infección de las válvulas cardíacas, ¿no? Eso es lo que decimos, una infección de la válvula cardíaca. ¿A qué nivel? A nivel de la superficie parietal del endocardio. Miren ustedes, están las válvulas. Esta es la válvula. Vamos a ver la otra lámina que es mejor y acá está, aquí está en fresco, ¿no? Esta es la válvula, están los pilares, ¿no? Y esta es una infección que se llama. La endocarditis infecciosa se subdivide en dos formas, una forma aguda y una forma subaguda. Eso es lo que se divide. Endocarditis bacterianas aguda son aquellas que tienen una alta capacidad de virulencia. ¿Y quién la produce esta? Produce el estafilococo aureus, ¿no? El estafilococo aureus es que es el causante generalmente de esta endocarditis bacteriana aguda. La endocarditis bacteriana subaguda es aquella en la cual la virulencia es menor, o sea, es menor que la aguda. ¿Y quién lo produce esto? Aquí esto lo va a producir, en esto tenemos los estreptococos alfa hemolítico. Estas son las que se producen. Entonces, cuando hay una infección, ¿no?, que puede llegar al torrente sanguíneo por estos gérmenes, ¿no?, de repente un estafilococo aureus, por ejemplo, esta infección puede afectar la válvula. Entonces se va a localizar a este nivel de la válvula. Y entonces esto puede afectar, la puede infectar. Y al infectarla, entonces va a producir unas lesiones en la superficie endocárdica. Produce unas lesiones que puede ir a nivel de la válvula y puede ir también a nivel de los pilares. ¿No? Miren ustedes acá, por ejemplo. Y estos son formaciones vegetantes, ¿no? Formaciones vegetantes que a veces una puede ser pequeña o pueden ser varias, ¿no?, pequeñas, o miren ustedes lo grande que es esto. Entonces, ¿y esto qué cosa es lo que puede ocasionar acá? Esto está infectado, esto está necrótico, ¿no? Y eso pues se puede desprender. Y al desprenderse, ¿qué cosa puede dar? Una formación de émbolos, una embolia, y que puede
producir una obstrucción de repente a nivel cerebral. Puede decir, o puede producir una obstrucción de repente a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, esto es peligroso. Entonces, esto es lo que nosotros vemos acá. Vamos a ver, acá teníamos también, ya en la lámina anterior, el borde de la valva, cómo está afectado. Esto ya es un corazón ya fijado, por eso que se ve así. Bien, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a ver con esto? Esta es la lámina que ustedes van a ver. Miren acá, esto es, ¿qué cosa? Esto es la parte del ventrículo, ¿no? Esta es la parte de acá, y acá es la valva. Esta es la valva, ¿bien? Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Aquí vamos a ver la primera lámina, que en este sector hay tejido adiposo. Este tejido adiposo. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar, que lesión, cómo es que está distribuida. Miren ustedes acá. Entonces, vamos a ver acá, el corte ha sido más o menos así. Acá. Luego el corte va a venir ya más externamente hacia acá, y luego, y luego a esta zona que viene ya externa. Vamos a ver acá, como un espoloncito se forma acá esto, y eso es lo característico que ven en esta lámina. Miren ustedes acá, miren acá, a nivel de la superficie interna, vamos a ver acá, esta es la parte muscular, esta es la parte externa que le estábamos diciendo, ¿no? Esto es aquí, la parte interna. ¿Por qué? Porque acá tenemos tejido adiposo. Esta es la parte interna, entonces acá tenemos también, ¿qué cosa? Parte de aurículas y acá parte del ventrículo. Y esto es lo que nosotros. Esta es la valva. Esto es la valva. ¿La valva cómo está constituida? Está constituido por tejido conjuntivo, ¿no? Tejido fibroso, tejido conjuntivo está constituido. Y le habíamos dicho que cuando se producen estas lesiones, estas infecciones bacterianas, entonces va a formar vegetaciones, forma como unas vegetaciones, unos crecimientos vegetantes, a manera de unos coliflorcita, a manera de unos hongos, de forma ahí en esta parte, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer. Y es característico porque vamos a encontrar nosotros en niveles con bacterias. Miren ustedes, todo esto así debería ser protegido, ¿no? Pero esto es el resto de lo que queda de la valva. Esto de acá. Y ni siquiera es un tejido conectivo normal. Ya lo vamos a ver, entonces vamos a ver parte de esto y luego seguimos hacia el lado derecho. Acá tenemos, miren ustedes. Entonces esta es la parte de la valva. Miren acá, ¿esto qué cosa será? Es necrosis. Necrosis fibrinoide. Es un tejido necrótico. Esto también es necrosis. Esto es, como esto está necrosado y esta superficie está muy frágil, muy necrosada, esto es lo que se puede desprender. Y al desprenderse puede producir una obstrucción, ¿no?, vascular. Cuando da ¿esto qué puede ser también? ¿Qué cuadro clínico puede presentarme acá? Vamos a adelantarnos aquí al cuadro clínico. Si esto da una infección aguda, ¿qué es lo que me va a dar como infección aguda? ¿Qué cosa puede ser? Fiebre, ¿no es cierto? Lo primero que me da ahí el cuadro agudo, ¿qué cosa es? Fiebre, escalofríos, ¿no? Puede, como es un cuadro agudo, y esto puede irse por otras vías e infectar otros órganos, puede producir cuadros sépticos. Entonces puede ser séptico. Entonces esto también puede producir una sepsis y eso llevarnos pues a una complicación general de todo el organismo, ¿no? A veces puede haber alteraciones cardíacas, sí, sí puede haber soplos, ¿no? Soplos también nosotros podemos encontrar acá por estas alteraciones. Bien, entonces esto es muy frecuente muchas veces que producto de unas embolias, ¿no? Embolias con trombocéptico, lo que le llamamos nosotros, y puede producir cualquier tipo de alteraciones. Esto es lo que produce principalmente. Entonces, miren acá, todos estos puntitos negritos que ustedes ven, todo esto es inflamación aguda. Y estas zonas rojitas son necrosis linfática.
No sé, creo que acá la foto está muy pálida. En este de acá mejor, miren acá, vemos acá, esta es la parte superficial, vamos a ver en el anterior, esta zona es la que corresponde a la parte superficial que hay. Estamos viendo aparentemente esta zona. ¿Bien? Y esto es acá. Esto es lo que queda del tejido conectivo. Esto es el severo infiltrado inflamatorio que vamos a ver nosotros, agudo, con muchos restos celulares. Vamos a ver acá, vamos a darle, vamos a marcar, vamos a comenzar desde acá arriba. A ver, miren ustedes, entonces todo este, miren cómo se ve, completamente infectado y con fondo necrótico. Lástima que no se ve aquí bacterias, ¿no? Pero a veces se ven colonias de bacterias. Bien, entonces, y esta es la superficie necrótica. El resto, miren ustedes, el tejido necrótico hialinizado, ¿qué es lo que queda del tejido conectivo de la válvula? Todo está infiltrado inflamatorio agudo, crónico, ¿no? Predominantemente por neutrófilo. Esto es lo que queda. Entonces, miren acá, ¿sí? Esto está allí, este es el tejido conectivo, y acá tenemos los polimorfos nucleares. Estos son los polimorfos nucleares que tenemos acá. ¿Ven? Estos polimorfos nucleares, y a veces hay una celulita mucho más pequeñas, mucho más pequeñita, y esos son los detritus celulares. Los detritus celulares. Este fondo necrótico, acá miren ustedes, miren cómo está esta célula de tejido conectivo completamente hialinizada, ¿no? Tejido conectivo, debe haber fibrosis, colágeno que debemos tener normalmente, no encontramos nada. Todo se está completamente degenerándose, necrosándose todo. ¿Por acción de quién? Por acción de todo este componente inflamatorio. ¿Bien? Seguimos viendo todos estos cuadros inflamatorios. ¿Ok? Pues entonces lo que nosotros vamos a ver en esta lámina, vamos a ver en esta diapositiva. Acá, otra área ya con la zona de necrosis, francamente en la parte superficial. Toda esta necrosis como infiltrado o exudado inflamatorio agudo acá arriba. Mucho detritus celular, mira como de niña, todo es polimorfo nuclear. Vamos a dar acá, vamos a ver acá. Miren, acá tenemos toda esta necrosis. Acá ya le hemos dado aumento a nuestra fotografía para que ustedes vean cómo está constituido esta lesión. ¿No? Necrosis firinoide, todo este tejido necrótico, todo esto rosado, con polimorfo nuclear. Y estas que parecen como arenilla son los detritus celulares. O sea, estas son las fragmentaciones nucleares que se dan, ¿no? En la muerte celular que se produce. Son detritus celulares. El fondo, acá igual, miren ustedes, todo esto que son detritus celulares, y el fondo, un fondo necrótico, ¿no? Un fondo necrótico. Eso es lo característico. Esto de aquí, como le digo, es muy frágil, muy blandito, y con la fuerza propia de la sangre puede hacer que se desprenda, y puede hacer también que se produzcan émbolos, ¿no? Y eso da otras complicaciones que puede conducir a una mayor gravedad del paciente. Bien, esto es entonces lo que vamos a ver nosotros. Esta es otra lámina igual, también en otras áreas. Este es todo lo que es la válvula, ¿no? También para mostrarnos toda esta zona. Unas zonas donde aparentemente, ¿no? El infiltrado inflamatorio agudo es menos, pero hay una gran zona de necrosis. Vamos a verlo también las características histológicas de este aumento. Vamos a verlo acá. Ahorita, miren, ¿no? Todo esto está necrótico. Algunas células que ya están con cariolisis, ¿no? Que ya no se ven acá, se están lisando. ¿No? Miren ustedes acá, polimorfos nucleares, tenemos, generalmente es lo básico,
Y el fondo, miren ustedes, es un tejido de aspecto necrótico. Todo este tejido con lisis celulares, muertes celulares, gran cantidad de polimorfios nucleares, algunos macrófagos que también es posible verlos acá. Miren acá, igual. Entonces, todo esto es lo que corresponde a la endocarditis bacteriana. ¿Sí? Yo creo que ahí ustedes tranquilamente ya pueden tener idea de todo lo que se trata esta enfermedad. Bueno, ya la otra toma que ha sido también agregada, ¿no? Pero ya le hemos visto muy bien la diapositiva. Miren ustedes acá, y acá vamos a ver, no, miren acá cómo se ve. Acá está. Vamos a ver. Entonces, todo está la lesión y todo está la necrosis. ¿No? Que vemos acá. Acá vamos a ver. Miren ustedes, cómo se ve. Una gran cantidad de componentes inflamatorios. Todo esto. ¿No? Todo esto. Acá la zona de necrosis, miren ustedes, superficial. Esta es la zona vegetante, ¿no? Esta es la zona vegetante. Vemos acá está la zona vegetante. Y inflamatorio agudo, dominantemente. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Alguna pregunta? Acá hay otra zona igual, también con la misma característica que se le ha mencionado. Resto de tejido, ya ionizado, y esto de acá es infiltrado inflamatorio generado, ¿no? Todo esto ha borrado toda esta estructura normal, o esto no es normal, pero le ha borrado todas estas estructuras acá. Solamente quedan algunos restos nada más de lo que era el tejido conectivo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? Manifestaciones, por favor. Manifestaciones. A ver, vamos a ver. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Podemos continuar? Bien, entonces si consideran que podemos opinar, si no hay preguntas, entonces. A ver, ¿qué cosa yo sí? No a mí. Aún no, ¿por qué me pones aún no? Abre tu micro. Si no has entendido algo, dime nomás, hija, para ver. Bien. Si no hay preguntas, entonces pues voy a continuar. Bien. La lámina que sigue es la de pericarditis fibrosa. Carditis fibrosa. La pericarditis también es una inflamación y también es una irritación del pericardio. Este es el corazón. Tenemos, ustedes saben, la bolsa pericárdica que tenemos ahí. Entonces hay una cavidad pericárdica, ¿no? Con su doble capa parietal, capa visceral. En medio tiene un líquido pericárdico, ¿no? A veces hay algunas infecciones que pueden afectar a este pericardio. La pericarditis generalmente puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria muchas veces no es tan frecuente, es rara, y la mayoría de las veces, muchas veces está asociada a componente viral. Y la secundaria
viral, a veces a micobacterias también pueden estar asociadas primarias, a micobacterias o pueden estar asociadas también a hongos, ¿no? Eso es lo que se ve. Por ejemplo, una tuberculosis es que hacen derrames pleurales, una tuberculosis severa puede presentar una pericarditis. Y ahí, por ejemplo, una pericarditis, pues ya producida por psilocosis, ¿no? Pero también puede ser por hongos, ¿no? La secundaria, habitualmente, la secundaria es la que le sigue a un infarto agudo miocárdico, ¿no? A veces hay un infarto agudo miocárdico y ustedes han visto, si esta lesión, es grave, entonces puede ocurrir de que el compromiso de la pared sea bastante, sobre todo cuando son transmural y cuando es masiva, o sea, cuando es un infarto miocárdico transmural, entonces puede haber compromiso miocárdico acá, ¿no? Y ustedes saben también que la necrosis que se produce puede comprometer a toda la pared, ¿no? Entonces, puede producirse aquí con una pericarditis. Otra causa también puede deberse a una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica puede producir una pericarditis. ¿Qué otra causa puede ser esto? Otra causa también puede producirse por las irradiaciones. Las irradiaciones que se dan también a veces por algún tipo de lesión maligna, pulmonares o a nivel de limpio, ¿no? Entonces, eso puede producir una pericarditis, ¿no? Entonces, son causas lesiones. Algunas enfermedades que puedan estar asociadas a ellos, algunas enfermedades que puedan dar y que puedan asociarse a una pericarditis también, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Por ejemplo, la uremia, por ejemplo, el lupus eritematoso, por ejemplo, la fiebre reumática y también la metástasis, ¿no? Entonces, ustedes saben que las metástasis pueden dar a cualquier lugar y esto es lo que puede pasar con esta lesión. Bien, esta pericarditis, hay una cosa curiosa cuando hay esta pericarditis. A veces, ¿qué es lo que presenta el paciente? El paciente como síntoma, ¿qué es lo que siente? Dolor, un dolor agudo, ¿no? Un dolor agudo y punzante, que se puede irradiar también, un dolor agudo, punzante, que se irradia también hacia el hombro o hacia el cuello, ¿no? Entonces eso puede muchas veces, si desconocemos la clínica o desconocemos eh, las características propias de esta enfermedad, podemos confundirla con un infarto, ¿no? Pero lo curioso es que a veces eso no dura mucho, ¿no? En la mayoría de los casos son leves. Esta pericarditis, una vez que está diagnosticada, se le da tratamiento y cede. Ese es lo característico, ¿no? Entonces, pero sí hay un dolor punzante, ese dolor punzante que habíamos dicho. Entonces, y que puede irradiarse hacia el cuello, puede irradiarse hacia el hombro izquierdo, miembro inferior izquierdo. Y esto también puede causar, ¿qué cosa? Una dificultad respiratoria, ¿no? Dificultad respiratoria también puede causar. ¿Puede causar qué cosa? Si esta es una infección, esta infección que puede dar como resultado orgánico, ¿no? Alza de temperatura. Entonces, todas esas características pueden. Cuando esta lesión es muy grave y compromete en forma más severa, es lo que va a llamarse como una pericarditis constrictiva, ¿no? Una pericarditis constrictiva cuando hay lesión, eso ya es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Bien. Esta es la lámina, entonces. Miren ustedes, cuando nosotros vemos pericarditis, entonces pericarditis, entonces estamos en la parte periférica. En la parte periférica. De acá se ve muy bonito. Esta es la parte periférica, el tejido adiposo pericárdico. El tejido adiposo pericárdico. Y acá tenemos el miocardio. Por dentro ya el endocardio. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que. Yo no voy a buscar esta lesión
a este nivel, ¿no? Porque ya no sería una pericarditis, sería una endocarditis o miocarditis. Y si lo encuentro a este nivel sería una endocarditis. Pero como yo estoy buscando pericarditis, entonces tengo que buscar acá, donde hay tejidos. Porque acá, por supuesto que no vamos a ver jamás el tejido adiposo a este nivel, ¿no? Entonces tiene que estar fuera. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Muy bien, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a ver en esta pericarditis? Miren ustedes acá, este es ya la parte microscópica, la parte interna, endocárdica, miocardio, y esta es la parte externa, el exocardio o pericardio, ¿no? Esta es la parte externa. Esto es acá. Entonces acá, por supuesto que no vamos a encontrar ningún tipo de lesión. Entonces tenemos que buscar acá. Y cuando buscamos acá, nos vamos hacia la parte periférica. Vamos a ver acá, ¿ven ustedes? Entonces esta es la parte periférica. ¿Y qué cosa es lo que caracteriza esta lesión? ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar nosotros en esta lesión? Vamos a encontrar entonces la pericarditis, si ustedes quieren bacteriana o si quieren. ¿Por qué se va a pericarditis? Porque necrosis fibrinoide. A veces se llama pericarditis fibrinoide, le llaman. Aquí está la necrosis fibrinoide. Con también un severo infiltrado inflamatorio agudo que vamos a encontrar a este nivel pericárdico y que compromete el tejido adiposo pericárdico. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros, ¿no? Entonces, es un exudado pericárdico acá. Todo esto es un exudado pericárdico. Eso es lo característico de lo que vamos a encontrar nosotros en esta pericarditis. Vamos a verlo en la otra acá. Miren, ¿sí? Este es necrosis fibrinoide. Es lo característico. Necrosis fibrinoide o exudado fibrinoide, que llamarlo también. Esta es la parte periférica con infiltrado inflamatorio agudo que compromete toda el área pericárdica y que se extiende hacia el tejido adiposo pericárdico. Mire usted qué fácil, qué sencillo es la descripción. Vamos a ver acá, muy bonito. Miren ustedes acá, también igual. ¿Ah? Todo esta es la necrosis fibrinoide, ¿no? Toda esta es la necrosis fibrinoide que tenemos acá. Este es el infiltrado inflamatorio, ¿no? Paso sanguíneo, gran cantidad de capilares sanguíneos dilatados, congestivos. Acá igual, vamos a ver, ¿dónde? Esperar para la próxima lámina. Aquí, esta es la lámina que acá vamos a ver. Vamos a ver aquí cómo está constituido. Vamos a ver entonces esta zona. Miren acá, esta es la zona externa y para ver todo el componente inflamatorio, ¿no? Inflamatorio agudo y crónico. ¿Por qué? Acá miren este macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, polimorfos nucleares, vasos dilatados con congestión vascular. El infiltrado inflamatorio pericardio, una necrosis fibrinoide, siempre cuando nosotros hablamos que hay una necrosis fibrinoide hay un componente agudo superficial. Y más inmediatamente ya comienza a ver linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. Y acá miren ustedes vasos congestivos. Todo este tejido adiposo. Entonces, esta inflamación pericárdica está comprometiendo también el tejido adiposo pericárdico. Bien. Entonces, eso es lo que ustedes van a observar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, dime. ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas de una persona que tiene pericarditis fibrinosa? Dentro de las manifestaciones que vas a encontrar ahí, a veces le habíamos dicho acá
que es dentro de esta pericarditis, ¿no? Es el dolor agudo y punzante en el pecho. Es un dolor que tú sientes, un dolor agudo y punzante, y que este dolor se puede irradiar también hacia el hombro izquierdo, se puede irradiar hacia el cuello izquierdo, ¿no? Eso es lo que había. Pero además de eso, también, como este es un proceso inflamatorio, le habíamos dicho, puede presentar alza térmica, fiebre. ¿Qué otra cosa más? Dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, pero en gran parte de estos casos pericárdicos son leves. O sea, la lesión, cuando el compromiso pericárdico es mayor, entonces puede producir una pericarditis constrictiva, ¿no? E inclusive puede producir también un taponamiento cardíaco, pero ya cuando hay un gran derrame y el compromiso es mucho mayor. Sin embargo, cuando acá se detecta la enfermedad, se detecta el diagnóstico, entonces se da el tratamiento y tiende a ceder, ¿no? Tiende a ceder. Bien. ¿Alguna pregunta? No hay problema. Bien, entonces continuamos con la lámina que sigue. La lámina que sigue es degeneración mixoide. Vamos a verla. Vamos a ver. Bien. Entonces la lámina que sigue vamos a ver entonces que eso es una degeneración mixoide valvular, ¿no? Entonces, esta degeneración mixoide algunas veces puede pasar en algunas personas. Puede pasar en personas generalmente mayores, ¿no? Más de 40, 50 años, puede pasar esta degeneración mixoide valvular. Y esta degeneración mixoide valvular, que es más frecuente en adultos, eso es lo que se produce una enfermedad valvular, se produce, ¿no? En adultos. A veces puede darse entre la enfermedad valvular, puede haber una insuficiencia valvular, o sea, una insuficiencia valvular en la cual hay una regurgitación, o sea, no hay un buen cierre, no hay un buen cierre de las válvulas. O puede presentarse también dentro de las afecciones de la válvula una estenosis valvular, o sea, no se abren bien estas válvulas. Entonces puede provocar también cierto grado de dificultad cardíaca. ¿Y esto a qué se debe? A veces la causa más frecuente de la enfermedad valvular es la fiebre reumática, ¿no? Esa es una causa bastante frecuente. Pero todo esto, ¿qué cosa es lo que se produce? Es una alteración que consiste en la acumulación de mucopolisacáridos en el tejido conectivo, ¿no? Entonces, le habíamos dicho que toda esta es la valva, y esta valva está constituida, estos pilares, todo está constituida, ¿por qué? Por tejido conjuntivo. Eso está constituido. Entonces, este tejido conjuntivo se ve alterado. Y se ve alterado, ¿por qué? Porque va a haber una gran producción de mucopolisacáridos, ¿no? Mucopolisacáridos que van a alterar esto de las fibras que vamos a encontrar acá. Van a alterar aquí al tejido, a las fibras colágenas, a las fibras elásticas. Entonces, esto se fragmenta, ¿no? También a las fibras musculares lisas que podemos encontrar, también se fragmentan esto, y esto va a llegar a este tejido mixoide. Esto es y se pone medio blanquecino, blando, y que también puede provocar algún tipo de desprendimiento. Esta es una lesión benigna. A veces eso puede dar lugar
a los mixomas, que es una lesión netamente femenina. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar acá. ¿Qué vamos a ver nosotros? Acá está la lámina que ustedes van a ver, y la vamos a presentar en esta. Aquí, miren ustedes, esta es tejido auricular, tejido ventricular, miren ustedes acá, tejido adiposo. Esta es la parte externa, entonces. Esta es la parte interna y esto corresponde a la pálpebra. Cosa curiosa, acá en la parte externa hay este tejido conectivo, pero ¿qué pasa con esta parte hacia el lado, cuando se dirige hacia su lado derecho? Entonces vemos unos moteados medio blanquecinos, uno moteado pálido, que es lo que caracteriza muchas veces a esta lesión. Acá en esta otra lámina, igual, miren acá cómo se ve, y acá hay una. Este es el tejido conectivo normal que nosotros vemos. Este es el tejido conectivo normal que también nosotros vemos. Pero hay una cosa que comienza a ocurrir. Miren. Entonces acá vemos, miren ustedes acá, este tejido conectivo. Acá hay fibras elásticas, hay colágeno. Pero ¿qué pasa con esta fibra colágeno? Y en esta zona, acá hay una zona que hay una proliferación de mucopolisacáridos. Y este mucopolisacárido es lo que va a atrapar y va a degenerar, va a fragmentar, va a desaparecer a estas fibras elásticas, a ese tejido conectivo. Por eso que a esto se le llama degeneración mixoide. Degeneración mixoide. Esto es lo que vamos a ver acá. Y comienzan a aparecer entre estas zonas, comienzan a aparecer, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. ¿Sí? Acá igual, miren ustedes, acá este tejido, vamos a verlo acá también, vamos a verlo con un poquito, obviamente. Bueno, este tejido conectivo, miren, qué bonito, normal, qué bonito, pero aquí ya comienzan a aparecer ciertas zonas blanquecinas de este componente mucopolisacárido, ¿no? Y esto es lo que hace afectar a estas células. Vamos a verlo acá. Muy bien. Entonces, miren, vamos a ver desde acá. Miren acá, ¿no? Qué bonito, bulicito, tejido conectivo, como fibras colágenas, fibroblastos, células normales. Sin embargo, bueno, no le hacemos caso a esto. Sin embargo, acá miren ustedes, y acá ya comenzamos a ver, ¿no? Miren acá, acá comienza a aparecer esto. Comienza a aparecer estas formaciones medio blanquecinas, un color medio rosado pálido, que nos viene a ser sino el mucopolisacárido. Vamos a ver acá. Vieron ustedes acá. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Por eso se le llama una degeneración mixoide. Degeneración mixoide valvular. Es lo que se va a producir en esto. Es una lesión aparentemente benigna, pero que puede traer cierto grado de consecuencia, ¿no? Miren ustedes acá, es mucho mejor lo que se ve. Lo característico de esto, sí, dime. Lo característico de esto a veces son estas células, a veces tienen unas series medias, unas prolongaciones. Eso es lo que a veces se le llama como unas células, bueno, acá no se aprecia mucho, no se aprecia mucho acá cierto grado de prolongación citoplasmática o producción nuclear que se llama como células estelares, así se le llama. Estas son restos, lo que quedan del tejido conectivo, algunos fibroblastos, ¿no? Y estas células estelares, que es característico, nosotros vemos, da un aspecto como si fuese algo edematoso, ¿no? Entonces, y esto es
la degeneración mixoide. Esto es lo que nosotros vemos acá. Y esto es lo que se le llama degeneración mixoide valvular. ¿Es benigno? Es benigno. ¿Pero puede dar problemas? Sí puede dar problemas. ¿Qué puede producir esto? No puede producir algún tipo de alteración, un tipo que puede, debido a esto puede fragmentarse, sí puede fragmentarse. Puede producir embolia, también puede producir embolia, ¿no? Entonces, esto es lo que puede producir, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar en este tipo de lesiones. Acá vamos a ver cómo se ve en un momento. Bueno, un poco pálido, pero sí se deja ver acá, un poco pálido, falta un poco más. Acá se ven, miren ustedes, toda esta degeneración, todo esto. Para ver aquí también, todas estas zonitas. Y estas son las células que de repente ahí al microscopio sí es posible verlo, ¿no? Son células estelares, característicos de estas células, característicos. Son los fibroblastos, y esta vez se llaman como si fuesen los fibrocitos. Los fibrocitos son las células primitivas de los fibroblastos, ¿no? Y eso a veces es lo que se comienza a degenerar. ¿Sí? Igual, también. Bien. Esos entonces serían, pues, los cambios que se producen en esta degeneración mixoide. A veces lo que me había faltado, creo, en esa generación mixoide es algunas patologías que se pueden presentar, ¿no? La degeneración mixoide puede presentar entonces algunos no pueden presentar síntomas cuando esto es bastante, eh, digamos, no está en toda su extensión, no alterado estas válvulas, ¿no? Puede ser asintomático. Pero en otras puede presentar una insuficiencia cardíaca congestiva también, porque la lesión puede ser tanta como la que hemos visto en la macroscopía y puede darse una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Puede presentarse una arritmia también, ¿no? También puede que se puedan dar por este tipo de lesiones. Bien, continuamos entonces con la última lámina, y la última lámina corresponde a la quinta lámina corresponde a amiloidosis cardíaca. La amiloidosis cardíaca. Bueno, la amiloidosis, bueno, es una patología también, ¿no?, debida a una gran proliferación de unas proteínas, ¿no?, y que pueden ser, a veces, pueden ser locales o sistémicas, ¿no? Entonces, algunas pueden ser sistémicas cuando se dan todo el organismo, otras veces que pueden ser locales nada más, o localizadas, que pueden localizarse a nivel de determinados órganos, ¿no? Estas amiloidosis pueden ser primarias cuando están con alteraciones desde el punto de vista genético, hay una alteración, o pueden ser secundarias cuando están asociadas a un proceso también de tipo infeccioso crónico. Entonces, cuando es a veces una amiloidosis secundaria, entonces puede de repente, ¿qué cosa es lo que me puede dar una amiloidosis secundaria? Una insuficiencia renal crónica terminal. Una insuficiencia renal crónica me puede dar amiloidosis. Una artritis reumatoide me puede dar amiloidosis. Una tuberculosis me puede dar amiloidosis, ¿no? Entonces, hay muchas lesiones que pueden dar amiloidosis. La amiloidosis focales, ¿no? A veces la amiloidosis focales, a veces es lo que se ve en determinados órganos, y eso está asociado muchas veces con la vejez,
¿no? Con el envejecimiento. Puede dar también una amiloidosis focalizada. Y se puede dar una amiloidosis focalizada también a nivel del corazón, del cardíaco. Eso puede dar una amiloidosis. Entonces nosotros podemos tener diferentes tipos de lesiones que esto pueden causar. ¿Qué tipo de lesiones? Sobre todo, esta amiloidosis que ustedes ven acá, unas pequeñas manchas pálidas, ¿no? Que dan en la pared muscular cardíaca. Y esto es proteínas, que esta proteína tiene características. Bueno, aquí está la lámina. Esta proteína tiene una característica, miren cómo se ve, ¿no? Cómo se ve estas proteínas, ¿no? Que van a ser, tiene una característica, porque se le dice que es una proteína amorfa. Miren ustedes, porque no tiene forma. No tiene forma esta. Amorfa es acidófila, porque es un color medio rosadito, ¿no? O rojito. Acá se ve un poco claro, pero es como rojito. Acelular, ¿no? Acelular porque no tiene célula, simplemente es una masa acidófila, amorfa, acelular. No tiene célula, no tiene nada. Es extracelular porque se da en el tejido conectivo, nunca dentro de la célula, siempre por fuera de la célula. Eso es lo que caracteriza esto. Entonces, digamos que la amiloidosis es una masa o una proliferación, una proteína amorfa, acidófila, acelular, extracelular, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta lesión. Bien, ahora vamos a ver un pequeño momento cómo se ve acá. A ver, vamos a ver acá. ¿No? Miren ustedes cómo se ve. Un rosado pálido se ve acá. Y esto no tiene célula. Todas estas son. Y que esto va en el intersticio. Y cuando va en el intersticio, entonces, ¿qué va a pasar? Comienza a degenerar, a atrofiar, a degenerar y a atrofiar a todas estas células cardíacas. Eso es lo que pasa. O sea, la saca de su lugar, la comienza a rodear porque es extracelular y la comienza a atrofiar. Muy bien, acá vemos igual, acá se ve mucho mejor, mucho mejor. Entonces acá podemos ahora sí podemos darle un poquito con la limpita acá. Entonces, como le había dicho entonces, es un material proteináceo. Muy bien, una proteína. Amorfa, porque no tiene forma. No tiene forma. No tiene. Acidófila, porque es un material rojito, ¿no? Acidófila. Extracelular, porque nunca está dentro de la célula, siempre en el intersticio. Extracelular, que rodea, ¿no? En el intersticio sale esto, comienza a rodear células y la comienza a atrofiar. Eso es lo que hace esta proteína. Entonces, y esta proteína, pues indudablemente que acá va a afectar de acuerdo a la gravedad que puede. Sobre todo, ¿qué va a afectar? El sistema de conducción, ¿no? Eso es lo que afecta acá, el sistema de conducción. Y eso es lo peligroso que hace esto, ¿no? Lo peligroso que es esto, que en este sistema, en esta patología puede afectar y puede producir una serie de alteraciones cardíacas, ¿no? Eso es lo que puede haber en esta. ¿Cómo se reconoce esto histológicamente? Nosotros podemos pedirle un rojo de Congo. Entonces, con el rojo de Congo, entonces nosotros ya podemos caracterizar eso va a dar un color verde manzana en la microscopía, ¿no? De luz polarizada. Lo llevamos a un microscopio con unos lentes especiales y ahí es lo que vemos. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que vemos acá identificado. Ahí mismo decimos que esta es una amiloidosis. El tratamiento, ya bueno, ya puede ya hacerse de acuerdo pues al- a la causa o tratar por lo menos de disminuir esto, ¿no? Este depósito, a veces este depósito de amiloide puede ocurrir en todo el nodo sinusal o el nodo auriculoventricular o en las ramas de las de His. Entonces, ¿qué va a favorecer esto? Una variedad de arritmias cardíacas, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Están correlacionados a que digo una gravedad de una insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es lo difícil que es esta lesión, ¿no? Y que esto usted sabe, que la amiloidosis, como le había dicho también, esta amiloidosis que puede ser primaria, puede ser secundaria, ¿no? Entonces puede ser también familiar. Entonces, y esto pues, muchas veces ustedes saben, son una serie de variedades de amiloides que a veces toman el nombre o una de las siglas de acuerdo a su localización. Pero no recuerden ustedes también que el amiloide se puede encontrar también en el Alzheimer, ¿no? Como causante del Alzheimer. Y esos son los estudios que se están generando ahora para tratar de evitar esta formación a cierta edad y que produzcan esos daños cerebrales que se están produciendo. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Eso es lo que al menos las, las características que tenemos acá, miren ustedes igual, material amorfo, ¿no? Acidófilo muy rosadito, acelular, miren ustedes, no hay extracelular. Le habíamos dicho que rodea a las células, las atrofia, ¿no? Las comprime, las llega a atrofiar y las llega a desaparecer. De acuerdo a su localización, es la gravedad que puede presentar este paciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Igual acá, miren ustedes qué bonito. También vemos cómo es la lesión y cómo se genera estos cambios, ¿no? Cómo se está alterando la morfología y acá miren cómo se está destruyendo los miocitos por este material proteáceo que lo está rodeando. Acá miren ya solamente llega a un núcleo, ¿no? Y el resto es material proteínáceo que ha desarrollado esto. Bien, también es para lo mismo, ¿no? Para lo mismo. Igual, pueden ver todos estos cambios que suceden a nivel celular. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieren? ¿Todo está bien? Pueden abrir su micro para ver qué cosa es lo que pueda. Bien. Ok, si no es que no hay alguna pregunta, entonces podemos darle por concluido esta sesión, ¿no? Y bueno, ya pues cualquier cosa
no duden en decirlo en realidad, porque acá tenemos todo el tiempo para poder desarrollar lo que ustedes gusten. Bien, entonces si no hay pregunta, entonces damos entonces por concluido la sesión.